Imagínese esto. Durante más de 228 años, la leyenda de Oak Island ha perdurado entretejida en historias, teorías e innumerables intentos de descubrir su secreto. Año tras año, los buscadores de tesoros llegan, excavan y sueñan. Sin embargo, nunca se ha desvelado la verdad. Pero esta vez, algo parece diferente. Se ha descubierto una cámara oculta bajo tierra en un lugar que nadie imaginaba. Los informes hablan de vientos extraños, ruidos espeluznantes y una energía inquietante que emana de su interior. Algunos susurran que no solo alberga un tesoro, sino la misma maldición que ha perseguido a Oak Island durante siglos. Los historiadores creen que esta cámara puede ocultar el verdadero tesoro de Oak Island. Sin embargo, los escépticos afirman que si se descubriera toda la verdad, las autoridades nunca permitirían que llegara al público. La pregunta sigue siendo, ¿qué hay dentro de una cámara que ha permanecido oculta durante más de 2 siglos? Este video le acercará más que nunca a ese misterio. Quédese con nosotros hasta el final, comparta sus opiniones en los comentarios y no olvide suscribirse y pulsar el icono de la campana para recibir las últimas actualizaciones sobre el misterio de Oak Island. La historia comienza en 1795, cuando un joven llamado Daniel McGuinness paseaba por la pequeña isla. Se topó con una peculiar depresión en el suelo antinatural, como si hubiera sido excavada y rellenada deliberadamente. Intrigado, Daniel pidió ayuda a 2 amigos para excavar. Lo que descubrieron les impactó: plataformas de madera enterradas sistemáticamente capa tras capa, que no se parecían a nada que la naturaleza pudiera crear. Su excitación crecía a medida que se convencían de que estaban a punto de realizar un descubrimiento monumental. Entonces apareció una piedra tallada con extrañas marcas en un idioma desconocido, lo que ahondó aún más el misterio. Pero justo cuando las esperanzas se disparaban, sobrevino el desastre. Mientras cavaban más profundo, el pozo se llenó de agua y subió rápidamente hasta inundarse por completo. No era un fenómeno natural. Era como si se hubiera diseñado un sistema de inundación oculto para detener a los intrusos. A partir de ese momento, Oak Island dejó de ser un simple agujero en el suelo para convertirse en uno de los mayores enigmas de todos los tiempos. Desde entonces, las generaciones se han preguntado, ¿quién construyó una trampa tan elaborada y por qué Oak Island se dio a conocer no solo como un yacimiento de tesoros, sino como un rompecabezas cuidadosamente construido, uno que ha desafiado a la solución durante más de 2 siglos? Incluso hoy, cuando el equipo de Rick y Marty Lagina prosigue su búsqueda, el recuerdo del pozo inundado de Daniel sigue siendo el centro del misterio. Y luego está la maldición. La leyenda advierte que 7 deben morir antes de que el tesoro sea revelado. Transmitida de generación en generación, esta escalofriante historia ha alimentado tanto el miedo como la fascinación. 6 personas ya han perdido la vida persiguiendo el secreto de Oak Island: inundaciones, accidentes y extraños percances inexplicables. Cada vez que los exploradores se acercan, ocurre una tragedia. Surgen tormentas, falla, la maquinaria, se pierden vidas. Muchos creen que no es casualidad, sino obra de fuerzas decididas a guardar el secreto de Oak Island para siempre. Para los buscadores de tesoros, la isla es a la vez un sueño y una pesadilla, un lugar de riquezas quizá, pero también de espíritus inquietos y poder sobrenatural. Así que debemos preguntarnos, ¿esconde Oak Island oro o algo mucho más peligroso? Los ancianos de la aldea afirman que a veces se oyen ruidos extraños procedentes de la isla por la noche y se ven sombras en la oscuridad. Algunos equipos de búsqueda afirman tener la sensación de que alguien les observa mientras excavan. Todo esto aumenta el poder de esta maldición y profundiza el miedo en los corazones de la gente. El equipo de Rick y Marty Lagina también se ha visto profundamente afectado por esta maldición. Al principio consideraron que esta maldición no era más que una vieja historia, pero a medida que avanzaba la búsqueda empezaron a producirse accidentes. A veces las máquinas funcionaban mal de repente, a veces algún miembro del equipo resultaba herido. Una vez durante una excavación, el suelo se hundió de repente y muchas personas escaparon por los pelos. Estos sucesos llevan al equipo a preguntarse si hay algo de cierto en la maldición. Rick,
insiste en que tanto si la maldición es cierta como si es superstición, su equipo no se echará atrás. Pero a Marty le preocupa a menudo que la búsqueda pueda poner en peligro la vida de su equipo. La maldición de Oak Island parece tan fuerte hoy como lo era hace 200 años, y la pregunta sigue siendo quién será el último en morir y si el tesoro será finalmente revelado. Han surgido muchas teorías sobre el misterio de Oak Island. Algunas de estas teorías se han hecho tan populares que los buscadores de tesoros de todo el mundo persiguen estas historias. La teoría más famosa se refiere a los caballeros templarios. Se cree que en el siglo XIII, cuando los caballeros templarios fueron atacados y exterminados en Europa, escondieron su tesoro en algún lugar lejano para protegerlo. Algunos creen que este tesoro llegó más tarde a Oak Island. Para apoyar esta teoría se han encontrado artefactos con antiguos símbolos templarios y cruces. De ser cierto esto, significa que este tesoro no es solo oro y plata, sino que puede contener muchos secretos de importancia religiosa e histórica. Otra teoría está relacionada con los piratas. Hace cientos de años muchos piratas de renombre operaban en esta zona, el más famoso de los cuales fue el Capitán Kidd. Se dice que el Capitán Kidd escondió su oro y tesoros saqueados en las profundas fosas de Oak Island. Esto se menciona en muchos documentos y mapas antiguos. Los piratas tenían la costumbre de esconder el tesoro en lugares de muy difícil acceso para que nadie pudiera obtenerlo fácilmente. El complejo sistema de túneles de Oak Island y los pozos llenos de agua refuerzan esta teoría. La tercera gran teoría está relacionada con la Guerra de Independencia estadounidense. Algunos historiadores creen que durante ese periodo era necesario mantener a salvo muchos documentos importantes y secretos. También es posible que los líderes estadounidenses escondieran estos documentos en un lugar seguro, y Oak Island resultó ser el lugar perfecto para ese momento. Si esto es cierto, significa que Oak Island no solo es un tesoro escondido, sino que también puede contener información que podría cambiar la historia de Estados Unidos. La cuarta y más misteriosa teoría tiene que ver con extraterrestres y civilizaciones antiguas. Algunos investigadores creen que la compleja estructura y profundidad de Oak Island no puede ser obra de la tecnología humana ordinaria. Es tan avanzada que habría sido difícil para la gente de la época construirla. Esta teoría sugiere que una antigua civilización avanzada o extraterrestres estuvieron involucrados. Esta teoría se apoya en extraños grabados y misteriosos artefactos que aún no han dado ninguna explicación científica. Ya sea cierta o meramente imaginaria, esta teoría ahonda y profundiza el misterio de Oak Island. Junto a todas estas teorías, nuevas pistas y descubrimientos han sido revelados periódicamente en el programa. La temporada pasada, el equipo de Rick y Marty dio varios pasos importantes. El más significativo de ellos fue la excavación del Garden Shaft. El Garden Shaft es un antiguo y misterioso pozo que había sido explorado varias veces antes. Sin embargo, esta vez el equipo utilizó tecnología moderna, lo que les llevó a descubrir varias pistas extrañas en profundidad. Durante la excavación descubrieron algunas estructuras de piedra y madera claramente fabricadas por el hombre. Esto prueba que alguna vez alguien trabajó intensamente en este sitio. Además del pozo del jardín, el equipo también halló pruebas sorprendentes en un lugar llamado DN11,5. Aquí descubrieron fragmentos de metal con extraños grabados. Estas tallas eran inusuales, pero parecían haber sido creadas con un propósito específico. Además, se observaron extraños patrones en el flujo de agua, lo que alimentó aún más las sospechas de que podría haber más túneles o cámaras secretas debajo. Otro acontecimiento significativo de la temporada pasada fue el Baby Blob. Se trata de un lugar pequeño pero crucial en el mapa de Oak Island. Cuando el equipo excavó este sitio, descubrieron algunos artefactos extraños y trozos de madera. La forma y disposición de estos fragmentos sugerían que podían formar parte de una estructura antigua. Además, los fragmentos de metal encontrados daban al equipo la seguridad de que estaban avanzando en la dirección correcta. Con todos estos descubrimientos, el equipo de Rick y Marty estaban convencidos de que ahora estaban muy cerca del verdadero misterio. Si hasta entonces
Su búsqueda se había basado únicamente en corazonadas, ahora disponían de pruebas concretas. Las estructuras del Garden Shaft, los extraños fragmentos de metal del DN-11,5 y los artefactos hallados en el Baby Blob apuntaban a la existencia de algo enorme e histórico en las profundidades de Oak Island. El entusiasmo y la emoción del equipo eran mayores que nunca y estaban listos para descubrir por completo este misterio. La pregunta ahora era, ¿pertenecería este tesoro a los caballeros templarios, a piratas o a alguna civilización antigua? ¿O se trataría de una verdad que había estado oculta a la humanidad todo el tiempo? Los descubrimientos de la temporada anterior convencieron tanto a los espectadores como al equipo de que el siguiente paso podría cambiar la historia. El equipo de Rick y Marty estaba decidido a descubrir el misterio de Oak Island sin importar los peligros. El equipo había encontrado señales extrañas varias veces durante su búsqueda de Oak Island, pero esta vez lo que ocurrió sorprendió a todos. Todo empezó cuando el equipo comenzó a investigar una nueva zona cerca de Garden Shaft, utilizando equipos de alta tecnología. Al principio todo parecía normal, pero de repente algo inusual apareció en el escaneo del sonar. En la pantalla apareció una forma extraña que no parecía natural. No era una forma circular ni de líneas perfectamente rectas, sino que parecía como si alguien la hubiera creado deliberadamente. Al ver la pantalla, Rick llamó inmediatamente al resto del equipo. Juntos escanearon varias veces y cada vez aparecía la misma forma. Esto provocó tanto excitación como temor en el equipo, ya que estaba claro que algo importante se escondía debajo. Inmediatamente después del sonar, utilizaron un detector de metales. Al principio el detector emitía sonidos normales, pero al acercarse a ese punto concreto, el pitido se hizo de repente mucho más fuerte. No era la respuesta normal del metal. Más bien parecía como si allí hubiera una gran pieza o estructura de metal. Marty declaró inmediatamente que este lugar no estaba vacío y que aquí se escondía algo significativo. Rick y el resto del equipo estaban entusiasmados, pero también se preguntaban quién lo había construido y por qué si se trataba de una estructura antigua. Además, se produjo otro extraño fenómeno que alarmó aún más al equipo. Cuando midieron la presión del aire en profundidad, las lecturas cambiaron de repente. Parecía como si hubiera una cámara sellada atrapada en el aire. Cuando el instrumento se acercó al lugar, la presión bajó de repente. Esto significaba que debajo existía un espacio hueco y que el aire fluía de forma inusual. Esta información era significativa para el equipo ya que en Oak Island se habían encontrado túneles y trampas de agua muchas veces antes, pero esta indicaba algo diferente. Al ver todas estas señales inusuales, el equipo estaba convencido de que estaban muy cerca de un gran descubrimiento. La cara de Rick estaba claramente llena de excitación, pero Marty parecía un poco preocupado. Marty creía que si esta cámara era realmente tan importante como parecía, había que manejarla con cuidado. Algunos miembros del equipo también estaban nerviosos, ya que la maldición de Oak Island rondaba constantemente en sus mentes. Pero al final todos decidieron que tenían que descubrir la verdadera verdad sobre este lugar. Entonces, llegó el momento que el equipo había estado esperando. Ataron la cámara a un cable largo y resistente y la bajaron lentamente. Los ojos de todos estaban fijos en el monitor. A medida que la cámara descendía a mayor profundidad, aparecían antiguos muros de piedra. En la pantalla, estas paredes no parecían naturales. Más bien parecían haber sido cuidadosamente elaboradas. También había símbolos extraños grabados en ellas cuyo significado nadie podía descifrar. Algunos símbolos se parecían a antiguos símbolos templarios, mientras que otros eran completamente desconocidos. A medida que la cámara profundizaba, la excitación del equipo aumentaba. De repente apareció una escena en la pantalla que dejó a todos atónitos. La luz de la cámara cayó sobre una gran caja dorada. La caja estaba completamente sellada y tenía intrincadas tallas en su superficie. No parecía un cofre ordinario. A juzgar por su brillo, estaba claro que se trataba de algo muy antiguo y valioso. Rick contuvo la respiración mirando fijamente el monitor y dijo en voz baja: «Esto no puede ser solo un tesoro. Es algo muy grande». Los ojos de Marty estaban llenos tanto de preocupación como de excitación. Comprendía que este descubrimiento podría cambiar la historia, pero también sentía que si se encontraba algo peligroso,
Las vidas del equipo podrían correr peligro. La cámara se acercó a la caja, pero justo cuando llegaba al final, la pantalla parpadeó de repente y la señal de vídeo se cortó. Esto dejó atónito a todo el equipo. Nadie podía entender si se trataba de un fallo técnico o de otra cosa. Pero en ese momento todo el mundo tenía la misma pregunta. ¿Qué se escondía en esta caja dorada sellada que aún no habíamos visto? En ese momento, el misterio de Oak Island se hizo más profundo. El equipo sabía que este descubrimiento podría ser el mayor descubrimiento de sus vidas. Rick calmó a todos diciendo que tenían que ser pacientes y abrir esta cámara con mucho cuidado. No se trataba solo de un tesoro, sino que encerraba la respuesta al misterio de 228 años de Oak Island. En los rostros de todos los miembros del equipo se reflejaba una mezcla de miedo, emoción y curiosidad. Fue ese momento el que llevó la búsqueda de Oak Island a un nuevo nivel y dejó claro que el verdadero juego había comenzado. Tras ver la caja dorada en la cámara, el equipo de Oak Island se dio cuenta de que este descubrimiento no era corriente. Rick y Marty decidieron que el lugar necesitaba una investigación científica exhaustiva. Al día siguiente, se reunió un equipo especial formado por arqueólogos, geólogos y expertos en tecnología moderna. Estos científicos eran especialmente expertos en investigar lugares misteriosos e históricos como este. Nada más llegar, el equipo instaló sus equipos de alta tecnología y empezó a inspeccionar meticulosamente los alrededores de la cámara. Rick y su equipo observaban con la respiración contenida, inseguros de lo que descubrirían debajo. Los científicos recogieron primero tierra y trozos de madera de los alrededores de la cámara y los sometieron a una prueba de datación por carbono. Esta prueba se utiliza para determinar la edad de un objeto. Los resultados tardaron unas horas en llegar, pero cuando lo hicieron todos quedaron atónitos. Las pruebas demostraron claramente que las estructuras de este lugar tenían al menos 800 años. Esto significaba que lo que estuviera escondido en Oak Island no era solo un tesoro de unos cientos de años, sino que podría ser mucho más antiguo y de importancia histórica. Al ver este informe, Rick dijo: si esto es cierto, entonces no somos solo un tesoro, sino algo que cambiará la historia. A continuación, los científicos empezaron a escanear la caja dorada. Utilizaron equipos especiales para examinar la superficie de la caja y sus alrededores. De repente, sus instrumentos empezaron a captar señales extrañas. La máquina mostró niveles elevados de radiación. No se trataba de radiación ordinaria. Más bien parecía como si una energía inusual emanara del interior de la caja. Los científicos se alarmaron. Inmediatamente advirtieron a Rick y Marty. Acercarse a esta caja sin protección podría ser peligroso. No sabemos lo que hay dentro, pero no es metal ordinario. El entusiasmo del equipo disminuyó, ya que no se trataba solo de un tesoro, sino también de sus vidas. Rick y Marty estaban confundidos. Rick creía que debían abrir la caja porque era importante revelar al mundo la verdad sobre Oak Island. Marty, por otro lado, creía que primero debía manipularse de forma segura. El equipo científico también insistió en que la caja no debía ser tocada hasta que se completara una investigación exhaustiva. El ambiente se volvió extremadamente tenso. Todos sabían que se enfrentaban al mayor descubrimiento de la historia, pero con ello venía un peligro desconocido. Mientras se llevaba a cabo esta investigación, se produjo otro acontecimiento inesperado. Al día siguiente, vehículos del gobierno llegaron repentinamente a Oak Island. Algunos de los hombres llevaban uniformes, sus rostros eran extremadamente serios. Se acercaron al equipo de Rick y Marty y anunciaron que el sitio estaría ahora bajo control del gobierno. Rick preguntó perplejo qué quería decir el gobierno con este descubrimiento, pero la respuesta era clara. Es un asunto de seguridad nacional. Las autoridades empezaron inmediatamente a acordonar toda la zona. Ordenaron al equipo que se marchara y colocaron carteles de advertencia por todas partes. Se apagaron las cámaras y se prohibió cualquier grabación. Esto enfureció tanto a Rick como a Marty. Rick declaró en voz alta: todo el mundo debe saber la verdad. No es solo nuestro derecho, es el derecho de todo el mundo a saber lo que se esconde aquí. Pero las autoridades fueron severas. Dejaron claro que si el equipo infringía las normas, se emprenderían acciones legales contra ellos. Esta repentina intervención gubernamental
sacudió por completo al equipo. No entendían por qué el gobierno quería hacerse cargo del lugar tan rápidamente. Marty sospechaba que tal vez el gobierno ya sabía lo que se ocultaba en Oak Island y no quería que se revelara al mundo. Rick creía que era una conspiración para ocultar la historia. El resto del equipo también estaba confuso. Algunos se asustaron y abandonaron el lugar en silencio, mientras que otros decidieron apoyar a Rick. La noticia de que el gobierno había sellado Oak Island corrió como la pólvora en las redes sociales. La gente empezó a preguntarse qué se había descubierto que se estaba ocultando al público. Hashtags como Misterio de Oak Island y Cámara Oculta empezaron a ser tendencia en Twitter y Reddit. Este caso ya no era solo una búsqueda, sino una gran controversia. Rick y Marty sabían que su lucha no era solo contra el secreto oculto bajo tierra, sino también contra los poderosos de arriba. Todo este incidente llevó la historia de Oak Island a un nuevo punto de inflexión. Ya no se trataba solo de la búsqueda de un tesoro, sino de una batalla entre la verdad y la mentira. La determinación de Rick se fortaleció decidido a exponer este secreto al mundo como fuera. Pero se enfrentó al poder del gobierno, a las advertencias de los científicos y al peligro que escondía aquella extraña caja dorada. Los tres factores hicieron que la búsqueda fuera aún más peligrosa y llena de suspense. En cuanto se conoció la noticia de que el gobierno había precintado las instalaciones de Oak Island, las redes sociales estallaron. Twitter, Reddit y YouTube se inundaron de reacciones. Todo el mundo quería saber qué se había descubierto en Oak Island que el gobierno estaba ocultando. En cuestión de horas, varios hashtags relacionados con Oak Island se hicieron virales. Los hashtags más populares fueron Misterio de Oak Island, Cámara Oculta y Secreto de 228 años. A través de estos hashtags, personas de todo el mundo empezaron a compartir sus teorías y especulaciones. Algunos decían que era el tesoro de los caballeros templarios, mientras que otros afirmaban que allí se escondían los secretos de una civilización alienígena. Un hilo se hizo viral en Reddit en el que un usuario afirmaba haber visto imágenes del interior y descubierto una caja dorada sellada que contenía información que cambiaría el mundo. Aunque nadie había visto las imágenes, el post atrajo la atención de millones de personas. Varios canales de YouTube también hicieron vídeos sobre el descubrimiento de Oak Island y presentaron sus propias teorías. Algunos lo calificaron de conspiración gubernamental, mientras que otros lo declararon el mayor misterio arqueológico del mundo. Los rumores se propagaron tan rápidamente en las redes sociales que se hizo difícil distinguir entre la verdad y la mentira. Todo este revuelo online también afectó al equipo de Rick y Marty. Mientras que Rick estaba encantado de ver tanto interés en este misterio, Marty se preocupó. Marty creía que tal publicidad solo haría que el gobierno fuera más estricto, haciendo casi imposible que el equipo trabajara. Rick argumentó que cuanto más público se hiciera el asunto, mayor sería la presión sobre el gobierno para que descubriera la verdad. Esto provocó una acalorada discusión entre Rick y Marty. Rick dijo enojado: «Hemos trabajado duro durante años, incluso arriesgando nuestras vidas por este lugar. Esta verdad pertenece al mundo. Todo el mundo debería conocerla». Marty trató de mantener la calma y dijo: «Rick, entiendo tu punto de vista, pero también tenemos que considerar la seguridad de nuestro equipo. Si vamos contra el gobierno, podría suponer una grave amenaza para nosotros». El resto del equipo también se dividió en dos grupos. Algunos estaban con Rick, creyendo que ocultar la verdad estaba mal y que era correcto revelarla a todo el mundo. Otros estaban de acuerdo con Marty y temían que si el gobierno se enfadaba, sus carreras y sus vidas podrían correr peligro. El ambiente se volvió tan tenso que algunos miembros abandonaron el lugar en silencio. Esta situación dañó gravemente la moral del equipo. Rick se entristeció, pero se negó a rendirse. Miró a Marty a los ojos y le dijo: «Hermano, pase lo que pase, expondré este secreto al mundo». Marty respiró hondo y contestó: «Yo también quiero encontrar la verdad, Rick, pero tenemos que hacerlo con cuidado. Si damos un paso en falso, no solo este descubrimiento, sino todo nuestro equipo podría arruinarse». El impacto de este conflicto dentro del equipo se hizo evidente. Los que una vez estuvieron unidos en sus esfuerzos por resolver el misterio de Oak Island, ahora estaban divididos.
Fuera, millones de personas hablaban de Oak Island en las redes sociales, grabando vídeos y difundiendo teorías. Pero la verdadera batalla se libraba en la isla, donde Rick Marty y los miembros del equipo que quedaban estaban atrapados entre la verdad y la seguridad. En esta atmósfera, el misterio de Oak Island se profundizó. Ya no era solo una búsqueda del tesoro, sino una batalla llena de peligros a cada paso. Los rumores en las redes sociales, las presiones del gobierno y las diferencias dentro del equipo se combinaron para hacer la búsqueda aún más compleja y llena de suspense. El público estaba aún más impaciente por saber cuál era la verdad y quién se atrevería a revelarla. Tras enfrentarse a numerosos retos, el equipo decidió por fin que había llegado el momento de descubrir el verdadero significado de la misteriosa cámara. A pesar de las presiones del gobierno y de los desacuerdos internos, Rick declaró que si desaprovechaban este momento, el misterio podría quedar enterrado para siempre. La cámara fue mejorada para ser aún más potente y de alta tecnología que antes, lo que le permitió grabar con claridad cada detalle de abajo. Todos permanecían de pie alrededor del monitor, algunos respirando agitadamente, otros rezando en silencio. Lentamente la cámara descendió hacia el interior de la cámara y la vista de abajo volvió a aparecer en la pantalla. A medida que la cámara descendía, los antiguos muros de piedra se hicieron claramente visibles. Extrañas tallas y símbolos adornaban las paredes, cuyo significado sigue siendo difícil de descifrar hoy en día. Estos símbolos parecían un lenguaje antiguo. Rick dijo en voz baja: «Este es el mismo patrón que vimos en las piedras encontradas cerca del pozo del jardín». Marty miró seriamente el monitor y dijo: «Si realmente fueron hechos por manos humanas, este descubrimiento cambiará nuestros libros de historia». Cada miembro del equipo estaba sumido en sus propios pensamientos, pero todos sabían que lo que estaba a punto de ocurrir probablemente sacudiría al mundo entero. La cámara siguió moviéndose, y de repente un tenue resplandor dorado apareció en el monitor. El resplandor era tan intenso que los ojos de todos quedaron deslumbrados. Cuando el foco se aclaró, gradualmente apareció la misma caja dorada. Parecía aún más inquietante y misteriosa que antes. Su superficie estaba tallada con tallas intrincadas, como si alguien hubiera empleado gran meditación y conocimientos secretos. Algunas de las tallas parecían símbolos religiosos, mientras que otras eran algo que nadie había visto antes. Rick susurró en voz baja: «Esto no puede ser solo un tesoro. Hay algo en ella más allá de nuestra imaginación». La cámara se acercó a la caja. Cada miembro del equipo miró fijamente al monitor. Los corazones de todos latían con fuerza. De repente, la luz de la cámara parpadeó durante unos segundos y luego se apagó. La pantalla se volvió completamente negra. La sala se quedó en silencio. Rick preguntó inmediatamente al técnico qué había pasado, pero nadie tenía una respuesta. Y entonces un extraño sonido salió del altavoz del monitor. Este sonido no era humano, ni siquiera parecido a una máquina. Era un eco tenue pero misterioso, como el de alguien que llama desde las profundidades del agua. El rostro de Marty palideció. Dijo en voz baja: «¿Qué ha sido eso? ¿Hay alguien ahí abajo?» Este sonido hizo que todo el ambiente se volviera aún más de suspense. Todos permanecieron en silencio durante unos segundos. Entonces, de repente, el sonido se detuvo. El monitor volvió a una pantalla negra. Nadie podía decir si era un fallo técnico o una señal de algo más. Rick respiró hondo y dijo: «Hemos tocado algo que probablemente nunca debería haber sido tocado». Marty le miró y dijo que quizá por eso el gobierno quería mantenerlo en secreto. Este incidente provocó un frenesí en el equipo. Algunos querían retirarse por miedo, mientras que la determinación de Rick se fortaleció. Estaba convencido de que esta caja no era solo un tesoro, sino que contenía la verdadera respuesta al misterio de 228 años de Oak Island. Pero acercarse a la caja era imposible. Con la alimentación de la cámara cortada, nadie sabía lo que estaba pasando allí abajo. El equipo tuvo que decidir si dejarlo así o intentar descubrir la verdad de otra manera. Mientras tanto, el programa emitió una gran recapitulación. En un montaje rápido y dramático, se contó toda la historia a la audiencia, desde el descubrimiento inicial hasta la excavación de Garden Shaft y DNA 1,5.
Los altibajos del equipo, la interferencia del gobierno, los rumores que circulaban en las redes sociales, todo se representó en imágenes que cambiaban rápidamente. De fondo sonaba una música de suspense que contribuía a crear una atmósfera emocionante. La recapitulación concluyó con la voz de Rick: 228 años de espera, y ahora la verdad está en nuestras manos. Con estas palabras la pantalla se volvió negra, y solo se oyó el sonido de una profunda respiración. Este final dejó a los espectadores ansiosos por ver el siguiente episodio. La pregunta que todos se hacían era: ¿qué había en la caja dorada? ¿Y quién era esa voz misteriosa? El misterio de Oak Island parecía ahora más profundo y peligroso que nunca, y los espectadores sabían que la revelación que se avecinaba podría cambiar la historia. Después de que la pantalla de la cámara se pusiera en negro y se oyera esa voz misteriosa, todo el ambiente quedó en silencio. El miedo y la sorpresa eran claramente visibles en los rostros del equipo de Oak Island. Tanto Rick como Marty comprendieron que este misterio ya no se limitaba a ellos o a Oak Island. Este descubrimiento era tan significativo que si se revelaba al mundo podría cambiar la historia. Pero si se mantuviera oculto, este secreto probablemente permanecería enterrado para siempre. El público debe estar haciéndose la misma pregunta: ¿cuál es la verdad? ¿Y hasta qué profundidad llega este descubrimiento? En este momento queremos hacerle dos preguntas importantes. En primer lugar, ¿cree que lo que se ha encontrado bajo Oak Island es solo un tesoro de oro y plata? ¿O se esconde un secreto mucho mayor? Muchos creen que podría ser el tesoro de los caballeros templarios, mientras que otros lo relacionan con una civilización antigua o una conexión extraterrestre. Pero la verdad sigue rodeada de misterio. Queremos saber cuál crees que podría ser la verdadera historia detrás de este descubrimiento. La segunda gran pregunta: ¿crees que el gobierno dejará que la verdad llegue al público? Hasta ahora hemos visto cómo los funcionarios del gobierno se apoderaron repentinamente del sitio e intentaron ocultar toda la información. ¿O es que el gobierno no quería que el mundo conociera el verdadero secreto? Esta pregunta está en la mente de todos, y la respuesta probablemente esté en tus pensamientos. Dinos en los comentarios cómo ves todo este incidente y cuál es tu teoría. Tus comentarios y opiniones no solo nos inspirarán a nosotros, sino que también llegarán a espectadores de todo el mundo interesados en resolver este misterio. No olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Pulsa el icono de la campana para ser el primero en recibir cada nueva actualización relacionada con Oak Island. Esta historia no se limitará a un solo vídeo. Habrá más revelaciones impactantes en el futuro que no querrás perderte. Ahora es el momento de terminar este episodio con un impactante final. La voz de Rick resuena: el misterio de Oak Island aún no ha terminado. Esto es solo el principio. Esta frase cala en el público y aumenta la emoción. Con esto aparece el teaser del siguiente vídeo. En la pantalla aparece un túnel oscuro y misterioso en el que resuena el sonido del agua que gotea. De repente la cámara se desplaza hacia el interior del túnel, revelando una figura resplandeciente en las profundidades. Una voz de fondo dice: la próxima vez les mostraremos imágenes del túnel secreto donde la historia podría estar a punto de cambiar. Este atisbo acelera los corazones de los espectadores. Todo el mundo se pregunta qué se esconderá en el túnel secreto, si es que hay un secreto tan grande escondido en la cámara. Un cliffhanger así no solo hace que el video sea memorable, sino que también deja a los espectadores esperando con impaciencia el siguiente episodio. Tras este cierre, el ambiente se vuelve completamente de suspense. Los debates en las redes sociales se intensifican y el hashtag #OakIslandMystery vuelve a ser tendencia. La gente crea diferentes teorías, comparte vídeos y especula sobre lo que se esconde bajo Oak Island. Se ha convertido en algo más que una simple historia, sino en un misterio global con todo el mundo deseoso de aportar sus opiniones. Un último llamamiento al final del vídeo. Si esta historia te ha parecido interesante, compártela con tus amigos y familiares. Nos esforzamos para que la verdad sobre Oak Island llegue a todo el mundo. El verdadero poder de este misterio reside en el apoyo de nuestros espectadores, y solo con su ayuda podremos seguir adelante. Permanezcan atentos
porque en futuros episodios desvelaremos secretos que podrían cambiar no solo Oak Island, sino el curso de la historia para siempre. Con esto concluye el episodio, pero el misterio y el suspense permanecen. La verdad sobre Oak Island parece estar más cerca que nunca, y el descubrimiento seguramente conmocionará al mundo en el futuro.